Y les voy a pasar de corrido en largo, como ven, ese es el estudio, estos somos nosotros. Y esta explicación comienza un poco del entorno gráfico que vemos los ecuatorianos normalmente. Nosotros estamos acostumbrados a ver esta gráfica política, la gráfica comercial, la gráfica popular, y a veces apropiarnos un poco de estos conceptos de gráfica. A veces vemos, pero no observamos o no nos fijamos de dónde proviene cada cosa que hacemos en el Ecuador. Entonces, un poco esta duda, este material con el que yo me gradué cuando era estudiante, era lo que tenía de referencia del Ecuador, pero no tenía muy claro cómo se debe graficar al Ecuador o desde el Ecuador. Entonces, elementos del poder, elementos del civismo, elementos de lo urbano, de lo político, de nuestras formas, a lo que estamos acostumbrados a ver, hasta nuestra gráfica ancestral. Y entonces un poco la intención mía era recopilar este material y tratar de entenderlo, y publiqué este libro que se llama Duales y Recíprocos, que ahora quisiera que se lleven uno para la universidad, para que esté en la biblioteca, que trata de entender un poco de dónde proviene la gráfica del Ecuador y cuáles son, no tanto las formas que contiene el Ecuador en el pasado, sino las motivaciones. Entonces, algo que contiene el libro, que sacó muchas imágenes que los estudiantes no habían visto antes o no conocían de la gráfica ecuatoriana, que puede ser una clave para entender cómo vamos a graficar en un futuro, porque al provenir del Ecuador y el Ecuador tener una historia en su gráfica, y esta gráfica, digamos, la gráfica comunicacional nunca ha muerto, sigue siendo la forma más contundente de comunicación. El entender estas formas, o por lo menos las motivaciones de estas formas, nos haría entender, toma asiento de aquí, entender un poco cuáles serían o deban ser las motivaciones del Ecuador contemporáneo en la gráfica. En esta investigación derivan algunos resultados, y entre los principales es que la gráfica ecuatoriana se caracteriza por ser equinoccial, al igual que su nombre, Ecuador, que provenimos del nombre de la mitad del mundo. Y esa misma condición se repite haciendo gráficos que son duales en su expresión a lo largo del tiempo en diferentes etnias. Y no es la única gráfica o la única expresión. Los elementos espirales que representan en el Ecuador la fertilidad han sido también motivaciones para hacer gráfica a lo largo de estos 10.000 años que ha habido presencia humana en este país. Y lo mismo la diversidad. Entonces, un poco en la respuesta de esta investigación que se llamaba Duales y Recíprocos, que recopila toda la gráfica del Ecuador y la analiza desde sus usos, resuelve que en el Ecuador han habido motivaciones claras para hacer gráfica a lo largo del tiempo, y entre esas motivaciones están, como digo, la diversidad, la fertilidad y el equinoccio. Ese proyecto Duales y Recíprocos es un libro que, como les digo, se van a llevar ahora uno, pero la continuación de esa investigación se plasmó en esta revista que se llama Retrovisor, que fue una revista que pretendía seguir encontrando claves de la gráfica ecuatoriana, pero a partir de temas específicos. Como, digamos, estos dos proyectos fueron hechos individualmente, sin presupuesto, y luego concursamos en el naciente Ministerio de Cultura para los fondos concursables para hacer la continuación del proyecto y abarcar varios temas del origen de la gráfica del Ecuador que sirvan a los estudiantes para evitar uno de los males más horribles que tenemos en Ecuador y en Latinoamérica, que es el plagio visual, el plagio de ideas, el usar Google y Wikipedia. Eso es un cáncer horrible. La técnica correcta del diseño gráfico puede evitar la referencia, ir a Google y ver lo que hacen otros lados, en otros países, para mismas soluciones. Y eso un poco pretendía esta revista, que es dar las claves de dónde proviene la riquísima y hermosa y tradicional gráfica ecuatoriana, de dónde proviene, para seguir cogiéndonos de ahí, de esas motivaciones, los recursos para hacer gráfica en el presente. Entonces, bueno, la revista fue presentada en muchos lugares por personalidades importantes del diseño, como el maestro Norberto Chávez o José Ortiz de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Tuvo el aval de los diseñadores maestros de nuestra generación, como Peter Mussel, que es posiblemente el diseñador más prestigioso, más respetado del Ecuador contemporáneo. Y la revista ganó muchos premios. Este es el premio especial del jurado de la Bienal Iberoamericana de Madrid, que le premió a la revista por el compromiso que tiene con la gráfica de un país. Luego esta experiencia fue repetida en México. La Bienal de Cartel de México me pidió a mí hacer un taller para instruir a 12 editorialistas para que puedan hacer un proyecto similar para México, que es recopilar los orígenes de la gráfica de México en ese caso.
y podría funcionar para cualquier país. Esto es la Bienal Chacana, que es una bienal estudiantil que también fue parte de los proyectos que hacíamos para tratar de recopilar elementos de identidad del Ecuador. El tema a tratarse en esta bienal fue el espacio público en el Ecuador. Entonces se invitaron a diseñadores importantes del mundo para tratar ese tema y que los proyectos ganadores de 2 estudiantes sean resueltos por esos profesores. Está Michel Bouvet, María Mercedes Salgado de Ecuador, Michel Bouvet desde Francia, los hermanos gemelos Jau y Nos, famosos grafiteros, Marisa Gallén de Valencia, España. Y un poco la idea de esta bienal era que las soluciones a los problemas que se planteaban queden plasmadas en la ciudad en la que se hizo, que fue Salinas. La bienal está con intenciones de continuar, pero se necesita mucho sacrificio, digamos, porque las autoridades o los fondos que existen en el Ministerio de Cultura son muy chiquitos para un evento que pretende hacer más cosas. Este es un proyecto de recopilación del patrimonio de Quito que se llama Ciudad 25, y este es un proyecto que trataba de revivir el debate sobre la vigencia de los símbolos patrios, y se dio un poco previo a la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2008 con un evento en el que se discutió con antropólogos, historiadores, diseñadores, artistas, la vigencia de los símbolos patrios en el Ecuador: la bandera, el escudo, el himno y el nombre Ecuador. Entonces muchas voces de diferentes visiones se plasmaron en un documento que fue llevado a la Asamblea Constituyente en el 2008 y que tuvo una excelente entrada. Se abrió una puerta en 3 mesas de debate: la mesa de soberanía, la de derechos culturales y la de comercio exterior, que es donde la marca país se hace importante. Y a pesar de tener muy buena respuesta de los asambleístas, la prensa, que cogió y le dio la vuelta a la noticia, estos periodistas, y le hicieron un tema más de chiste, más cómico, que a la final salió positivo, porque ellos decían que lo que quería Correa era quitar el cóndor y poner un cuy, y se hicieron muchos gráficos de eso, que dio la vuelta al Ecuador y que fue muy cómico, pero que a la final se logró lo que quería la propuesta de este colectivo, que era que se discuta la vigencia de los símbolos patrios. Hay países que lo lograron, como Canadá, que en el año 73 apareció con una hoja de maple de color rojo, y desde que hicieron eso, existen en el mapa político del mundo, Canadá. Y los países que han hecho eso han tenido resultados positivos. Entonces, un poco la propuesta iba de que si Ecuador es un experto milenario de hacer símbolos increíbles, podría redefinir su identidad a partir del diseño gráfico y no estancarse con esos temas. La noticia dio buena prensa. Tuve una invitación a Francia para hacer una propuesta de usando esos 3 elementos del Ecuador: diversidad, equinoccio y fertilidad, con estudiantes que nunca han estado en Ecuador, gente de 8 países diferentes, lograr una gráfica que demuestre ser mejor que la que hace el Estado para promover su turismo. Entonces, a partir de gráficos y bocetos de la fertilidad, el equinoccio y la diversidad, se lograron un montón de gráficos en una exposición sobre gráfica del Ecuador hecha fuera del Ecuador, que asemeja más al Ecuador que lo que, desde mi punto de vista, el Estado o el gobierno intenta hacer. Y bueno, esta es la Asociación de Diseñadores Gráficos, y un poco de material en eso. El trabajo de Anima, que les muestro ahora veloz, en carteles el cartel es un espacio de expresión bien sensible en el diseño gráfico, porque tiene la capacidad de contener un poquito del autor, es decir, se puede hacer un poco más artístico o un poco más expresivo. El área de Anima, de experiencia fuerte de Anima, no es el cartel, sino que nosotros vemos al cartel como se le ve al logotipo en la identidad corporativa, como un enclave, el eje desde el cual se guía la promoción o la expresión de este mensaje. Pero el afiche tiene esa capacidad de ser un poquito más social y de poder estar en las calles también. Entonces hemos tenido la posibilidad de mover nuestros afiches, o de que afiches ecuatorianos se den la vuelta al mundo y hayan recibido reconocimientos en otros espacios que no son en el Ecuador. Y esto es muy bueno porque puedes llevar la gráfica del Ecuador a otros espacios, ¿no? Entonces, en cartel tenemos muchísimos carteles de diferentes eventos culturales, sociales, también un poco la expresión política nuestra respecto a la política en el Ecuador en diferentes ámbitos, para el cine y varios espacios culturales. Paso rápido el cartel. Y las marcas, la identidad corporativa. Esto es un espacio que nosotros
Un manual sí debe ser. Ah, o manual, ahí hay unos, ve. O si no, los que están en la oficina. Bueno, la identidad corporativa, como saben, es el formato de comunicación de una empresa, ¿no es cierto? Y hay instituciones que su marca se vuelve tan importante porque la fuerza de un negocio es el producto o el servicio que yo doy o el producto. Si el producto es bueno, podría venderse solo. Cuando ya gracias. Cuando un producto logra pasar, digamos, ciertas barreras y que todos lo conocen, las empresas lo que hacen es crear manuales de identidad corporativa sobre la marca para que la marca pueda funcionar sola sin necesidad del dueño o del diseñador. Entonces se crean manuales, por ejemplo que es la Universidad Regional Amazónica. Los manuales son documentos grandes que contienen toda la información que la marca pueda necesitar, los colores, los códigos, los formatos, las programaciones, los eslogans, la manera de comunicarse a partir de redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces estas son marcas que cada una ha tenido un proceso, digamos, somos una de las características del formato de creación de imágenes en este estudio es que se evade totalmente la inspiración o la creatividad o los elementos artísticos sensibles. Este estudio trabaja meramente con sentido común, tenemos una misión que cumplir y todo el énfasis o el enfoque va a solucionar ese problema con una gráfica objetiva. Nunca lo sacamos del corazón ni de la inspiración, ni vemos arriba que llegue un hada y nos toque, sino que el resultado de las marcas es netamente el estudio consciente de la necesidad y la respuesta es tal cual como en la arquitectura, ¿no? Si tenemos que construir una casa en un terreno específico, hay que averiguar por dónde sale el sol, por dónde son los desniveles, por dónde se va el agua, es decir, todas las cosas de sentido común. Hay muy poca magia, es decir, cero magia en el proceso de creación de identidad corporativa. El lograr que algo se vuelva mágico, digamos, o bello, que eso es la belleza, mágico, es lograr que articule bien en la comunicación, es decir, que contenga lo que necesita para funcionar, para comunicar. Porque si le vemos a la identidad corporativa como un elemento de venta, estamos cruzando una frontera peligrosa que es entrando al área de las sensibilidades, de la publicidad. El diseño no vende. El diseño, digamos, el que vende es el producto. Si el producto es bueno y el diseño es coherente con el producto, se va a vender infinitamente. Y va a ser un éxito económico, un éxito para todos, hasta de identidad. Pero el fin del diseño sería lograr transparentar los beneficios de un producto, de un servicio, para que el usuario lo pueda ver y a través de la marca pueda entender los valores de ese producto, de ese servicio, y si son correspondidos, digamos, si el diseño corresponde a la marca, se logra algo que es el fin de toda la marca, que es que la gente se apropie de la marca. Como yo veo que ustedes están puestos a Pilsen, en Metallica, cada cosa es una apropiación de marca. Entonces yo me he hecho dueño de esa marca. Y eso se logra cuando es coherente el mensaje visual con la verdad del producto. Si yo tengo un producto chimbo, como la Coca-Cola, digamos, y le tengo que hacer una publicidad buena, no se puede, porque el producto es chimbo, porque digamos agua, azúcar y montones de químicos. ¿De qué tiene que hablar Coca-Cola entonces? De la familia, del amor, de la amistad. De eso habla un producto que no puede hablar de sí mismo, porque si pudiera hablar de sí mismo diría lo que es, ¿verdad? Entonces un poco lo que hace la identidad corporativa correcta es transparentar para que la gente pueda ver a través de la marca los verdaderos valores de ese producto o de ese servicio. Por eso es diseño gráfico. Cuando hacemos eso otro que les digo, en el caso Coca-Cola o cualquier otro producto que no sea muy saludable o muy bueno para la salud o para los seres humanos, hay que recurrir a la publicidad. La publicidad es la que tiene esa capacidad de engañar a la gente y hacerle ver lo que no es. En vez de vender un jabón, ¿qué ven ustedes en la publicidad del jabón? La primavera, no el jabón. El jabón es una cosa que saca manchas, pero ¿con qué nos ponen? Con una chica bonita que entre flores y mariposas, ¿no? Entonces lo que hace la identidad corporativa debería ser transparentar exactamente lo que es el servicio o el producto. Estas son marcas de muchísimas cosas, desde emprendimientos pequeñitos hasta empresas medianas, hasta mega empresas o instituciones locales de ciudad o de país. Pero la característica exitosa de la marca sería que solo contenga lo que tiene que decir y que no tenga ningún adorno. Porque con el tiempo los adornos se hacen pesados y se vuelven estorbos, difíciles de sacar. Entonces por eso una marca debe ser simple, sencilla y solamente expresar lo que está en sus contenidos. Por eso hay que hacer un proceso, tratamos de tener aquí un proceso muy estricto de
deducción de contenidos para saber qué debe decir una marca. ¿No? Hay veces que uno se emociona y como las técnicas del diseño son muy abiertas, muy generosas, creemos que podemos poner todo lo que aprendimos, cada filtro del Photoshop, cada técnica de brillo, de luz, de textura, y es un error. Porque a la final lo que el cerebro puede captar, si estudian la Gestalt, son asociaciones de formas. Mientras menos, mejor. Y si las asociaciones de formas son coherentes, se vuelve lo que ellos dicen pregnans, ¿no? Pregnado en el cerebro al punto de que se vuelve imposible olvidar. A veces es difícil recordar algo, ¿no es cierto? Como el escudo del colegio en el que estuvimos. Es difícil recordar. El escudo del Ecuador es difícil de recordar las partes. Pero el logo de Mercedes-Benz no. ¿Por qué? Porque contiene esos elementos, ¿no? Simplicidad, ritmo y simetría. Y otros más, ¿no? que estudiamos. Pero cuando contiene eso y esos elementos favorecen al mensaje, se vuelven imposibles de olvidar. Bueno, voy a avanzar un poco rápido porque quiero llegar a una parte en donde examino 3 casos específicos de clientes nuestros y cómo se resuelve un caso, digamos, de una de estas marcas hasta llevarlo a los extremos de la necesidad. Me paso rápido. Y los casos que vamos a ver son, bueno, aquí se ve un poco cómo se aplica la marca, digamos, de un logotipo hasta la aplicación, ¿no? En el caso de un restaurante, de un servicio, un mensaje ciudadano, la Semana de la Movilidad, una película, desde la ficha hasta las piezas de promoción, un logotipo de una llantera hasta su página web, sus modos de aplicación, la arquitectura, los sistemas de comunicación en línea, los aplicativos, iPhone, iPad, etcétera, ¿no? De hoteles, de constructoras, de películas, peluquerías, cosmética. Voy a pasar esto rápido, pero hay mucho. Entonces aquí los estudios de caso. Entonces, este es un estudio de caso, es el de la ciudad de Quito. Esto es un proyecto que comenzó con una parte muy sencilla que era un concurso para buscar un diseñador que haga la señalética del centro histórico de Quito con el fin de lograr los objetivos de un gran plan turístico que se llama el Plan Q, que estaba desarrollado para 30 años en adelante, en el que Quito se convierte en una ciudad con todos los servicios turísticos. Entonces el sistema de señalética era una pieza técnica que salió en la prensa y que yo leí, que concursé y que gané, y que el resultado era un sistema de señalética muy sencillo, con su sistema de mapas y de ubicaciones, que se resuelva en una altura pequeña, fácil de ubicar y de leer, que tenga máximo 6 indicaciones y un mapa en cada plano para dar mensajes sencillos y para ser visto a distancias cortas, por lo que Quito no tiene distancias largas en la observación. Y son estos que fueron instalados en el año 2003, con una garantía de funcionamiento y de legibilidad y de uso hasta 25 años en adelante. El sistema fue un éxito, tuvo excelente calificación de quien fue contratado, que es un famoso diseñador catalán que se llama Josep Trias, que él es el que hizo Barcelona, hizo Londres, hizo Liverpool y algunas ciudades en sus desarrollos turísticos. El impacto que tuvo, el resultado que tuvo fue positivo y las autoridades me sugirieron concursar para las siguientes piezas de aplicación de la ciudad, considerando al sistema de señalética como base, es decir, la señalética tiene una tipografía que es Swiss 721 que fue aplicada luego en todos los sistemas de ciudad. Esto correspondía a una necesidad de la creación de una marca ciudad. Quito había tenido 11 logotipos en 7 años. Era como más o menos en todas las instituciones públicas, es un gran negocio el manejo de imagen. Entonces, como Quito tiene 97 instituciones municipales, el agua, la luz, el transporte, el aire, todo lo que tiene una ciudad, cada uno manejaba un logotipo distinto, con una gráfica distinta, con colores distintos, en una agencia distinta, en una imprenta distinta, con un billete, todo es un negocio distinto, 97 grandes negocios. Entonces un poco la intención de esto era, basándonos en un estudio de mercado que nos daba una empresa española, que nos resumió el estado de ánimo del quiteño como muy bajo, como muy baja autoestima, muy baja autovisualización. Entonces, la respuesta de la comunicación iba a ser el ascenso, el crecimiento, la subida. Entonces, se utilizó la palabra Quito con la misma tipografía de la señalética y a la letra I se le hizo un acto de subir. Considerando eso que les digo de las 97 instituciones, se resolvió que todas las instituciones funcionen con el mismo código, abaratando los costos y pudiendo utilizar. Se abarataban más de $4.5 millones por año en impresos,
porque son 97 instituciones y cada una se expresa con millones de documentos. Entonces, al hacer esto, se podía otra vez trabajar a dos colores. La imprenta municipal que existe, pero que no valen los 4 colores de la imprenta, ya pudo volver a utilizar con los 2 colores y se activaron otra vez toda la comunicación. Fue instalado también con la garantía para 25 años, como mínimo, porque son diseños tan sencillos que no pueden morir y como lo único que contienen es una necesidad real, mientras esa sea la necesidad, esa marca siempre puede funcionar. Luego de esto, bueno, los diferentes eventos que le acompañaban a Quito como primer capital iberoamericana de la cultura o primer patrimonio cultural de la humanidad, etc. La manera, pero siempre con el elemento del ascenso o el crecimiento, que era el punto emotivo, digamos, emocional para la comprensión de la marca. Junto con eso salió el logotipo del aeropuerto, que no fue pedido o no fue contratado, pero como es parte de un proyecto macro de ciudad, se entregaron también las señaléticas, logotipos y manuales para el uso del aeropuerto, que es lo único que sobrevive de eso, porque los alcaldes no entienden que esto no es una herramienta política, sino de desarrollo o de movilización urbana. Entonces son los manuales. Este es un sistema de rotulación de publicidad exterior que de todos los proyectos de Quito ha sido tal vez el más exitoso, porque después de que fue aplicado en Quito en base a una experiencia que en los años 40 se hizo en la calle Sucre, que si ustedes van bajando de San Francisco, hay 4 casas que contienen letras adosadas a la pared, y a mí me pareció lo correcto retomar eso con la tipografía de la ciudad y darle a toda la ciudad esta nueva manera de poner la publicidad a Quito. Esto era una necesidad urgente porque Quito tiene este reconocimiento de primer patrimonio por la conservación del centro histórico. Pero como estas casas antiguas del centro histórico antes eran de una familia, luego se hicieron muchos pequeños locales, todos los letreros van a la puerta, alrededor de la puerta. Entonces todo Quito estaba tapado de letreros. Compro oro, dentista, vendo cuadernos, empasta de tesis.